La presente actividad tiene como objetivo profundizar en la investigación documental como una herramienta fundamental para la redacción académica. Vamos a entrevistar a la maestra Ana Patricia Pérez Doroteo. La maestra Ana es licenciada en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, licenciada en Educación con especialidad en Historia por la Escuela Normal Superior de Michoacán y ha sido docente por más de 10 años con múltiples proyectos de enseñanza a nivel nacional e internacional. Hola, maestra Ana. Hola, es un gusto estar aquí con usted y, y pues adelante. Comencemos. La primera pregunta de la entrevista tiene que ver con su perspectiva como historiadora. ¿Usted cómo definiría la investigación documental? Más allá de la simple recopilación de datos, como un proceso de construcción de sentido crítico. Bueno, pues primeramente definir, ¿no? ¿Qué es justamente una investigación documental? Me parece importante, pues todo mundo tiene este concepto de que es una recopilación de datos, únicamente de información, leer, subtraer la información requerida y terminar nuestros análisis, ¿no? Pero, para hacer un buen análisis, justamente, no solamente basta con quedarnos en el sentido de copiar o de trasladar un conjunto de datos o de información de un lugar a otro, sino que va más allá, ya que nosotros como científicos debemos estar siempre en proceso de cuestionar qué es lo que estamos leyendo, cómo lo estamos haciendo, desde qué perspectiva, bajo qué situaciones ese texto que nosotros estamos empleando surgió, cómo surgió, Em, e incluso las aristas que nos llevan a pensar, ¿no? ¿Qué tipo de filosofía tenía el autor que estamos consultando y para qué lo estamos haciendo? Esto con la finalidad de comprender, obviamente, los contextos y pues cuestionar cómo se produjeron, con qué propósito y hacia dónde vamos. Muy bien. En el ámbito de la historia, ¿qué diferencias sustanciales observa entre la investigación de fuentes primarias y secundarias? ¿Y cómo influye esto en la rigurosidad de un reporte académico, por ejemplo? Ujú. Por ejemplo, para un reporte académico, como historiadores, es muy importante, pues, tener fiabilidad en lo que estamos leyendo, consultando y obviamente también citando. Sin embargo, no podemos hacer pues, ahora sí que una ruptura entre ambas, ¿no? Debemos de ser conscientes que la información que estamos describiendo, ya sea obtenida en una fuente primaria o secundaria, debe de pasar por este cuestionamiento de la contextualización que hablábamos precisamente en la pregunta anterior. Entonces, la rigurosidad de nuestro reporte va a venir encaminada justamente en el sentido de interpretar y analizar ambas informaciones. En algunos campos se puede consultar directamente hacia la fuente primaria. En el caso de que no se pueda, y que estemos más utilizando una fuente secundaria, pues tener justamente la validez para fortalecer justamente y profundizar el trabajo que vamos a realizar. Por ejemplo, en el campo historiográfico es muy importante tener en cuenta la contextualización y asimismo la crítica que se está realizando hacia el documento o hacia el registro documental. Muy bien. ¿Cómo integra la investigación documental en sus procesos de docencia? Es decir, ¿cómo aplica para la hora de enseñar a sus alumnos a diferenciar entre análisis histórico objetivo y la opinión subjetiva? Ujú. Bueno, primero que nada, pues nosotros somos seres humanos y por más que nosotros queramos llegar a esta nube de, ay, no, pues la ciencia es 100% objetiva, pues claramente somos seres sociales. Entonces tenemos nuestra postura, nuestras ideologías políticas. Sin embargo, dicho esto, pues no debe de influir o no debe de hacer un eco o debe de ser un hueco para nuestros análisis, en el caso, por ejemplo, de la historia con nuestros análisis historiográficos. Por ejemplo, con mis alumnos, la mayoría de las veces nosotros recurrimos desde la enseñanza con los aprendizajes o los conocimientos previos. Muchas veces estos conocimientos previos que vienen desde facetas de lo cotidiano, que a veces se salen fuera de lo científico o son más comunes, son a veces erróneos. Entonces nosotros no simplemente vamos a llegar y decir todo lo que ya aprendiste no tiene validez o no sirve. Al contrario, a partir de eso que estamos trabajando, nosotros necesitamos saber cómo lo adquirieron
adquirieron, bajo qué concepciones lo adquirieron y a partir de ahí poder hacer un fomento del análisis crítico. Hay ocasiones, sobre todo en las nuevas generaciones, con toda esta información y todo esto que ya conocemos como fake news, ah, ahí pues, nosotros podemos encontrar cómo nuestros estudiantes caen directamente en las estafas de información y que no se detienen realmente a pensar de dónde obtuvieron esa información, cómo esa fuente se está dirigiendo, hacia quién se está propagando. Entonces, nuestro sentido como profesores es justamente eso, compartir con los muchachos, guiar a los muchachos para que obtengan estas herramientas histórico-objetivas y que puedan superar la subjetividad a través de las ciencias sobre los textos que estamos leyendo. Entonces, yo creo que el reto más importante para nosotros es compartir las herramientas para que ellos puedan discernir lo que carece de fiabilidad y lo que es válido de acuerdo al contexto de estudio que se está realizando. En su experiencia, ¿cuáles son los errores más recurrentes que cometen los estudiantes al analizar documentos históricos o al intentar redactar un informe basado en ellos? Bueno, yo creo que el error más recurrente proviene desde un hábito muy grande, que es justamente la carencia del hábito por la lectura. De esta manera, nosotros tenemos que los estudiantes normalmente buscan en los portales de Internet o alguna aplicación y la primera fuente que ellos encuentran, hacen clic ahí, leen la información y subtraen lo que la fuente dice, ¿no? Y no se detienen realmente a comparar entre una y otra fuente, no se detienen realmente a investigar a quién están leyendo, qué organización, qué programa, qué noticia, qué cuerpo periodístico es el que escribió eso, por qué se escribió, en qué sentido se escribió, si realmente es algo que sí sucedió o es algo pues que ya con todo esto de la inteligencia artificial es la idea de una persona que cree o que considera que es su punto de vista, la cual puede estar sesgada. Entonces, para mí me parece que desde ahí parte, ¿no? Como es algo también cultural. Pero hablando académicamente, pues justamente es eso, la falta de o limitarse a extraer únicamente fragmentos sin analizarlo, ¿no? El típico de copio el primer párrafo de este artículo periodístico, me brinco al siguiente, a la mitad copio el otro y al final pues una conclusión, ¿no? Entonces no se cita, no hay una estructura clara de la información y sobre todo pues que carece de rigurosidad académica, ¿no? Y credibilidad, porque justamente al no saber discernir el tipo de fuentes con las que estamos trabajando, pues pueden llegar a citar desde un rincón del vago que antes era muy famoso hasta algo ya hecho con inteligencia artificial y que pues tal vez no esté dentro del 100% la validez académica. Ok. ¿Qué relación encuentra usted entre el oficio del historiador y la redacción académica que se exige en la educación básica? Bueno, me parece que tienen principios fundamentales importantes. El oficio del historiador siempre ha tenido una rigurosidad científica, si bien tenemos nuestras posturas historiográficas e ideológicas, filosofías, etcétera, pues eso no es una limitante para nosotros porque justamente tenemos pues todas estas bases de ideas lógicas, de consecuenciales, contextuales, de causas, efectos, etcétera, ¿no? Pero lo más importante aquí es que a través de los textos producidos, de las fuentes que se citan, nosotros tenemos que aprender a redactar ese nivel de complejidad, pero desarrollando las habilidades que puedan construir con los alumnos, o en este caso, pues en la educación básica en general, que ellos tengan esas herramientas para hacer una lectura crítica de la realidad, que experimenten, que lo vean en sociedad, porque a veces tenemos como las ideas acá flotando o hay los conceptos, pero realmente es difícil aterrizarlos en la realidad. Y uno como profesional, pues trata de no cometer anacronismos, por ejemplo, pero los muchachos más allá de eso, en educación básica, lo que se requiere es que estas ideas que están acá puedan aterrizar para hacer un buen puente de comunicación entre lo que sabemos nuestro pensamiento, nuestra mente, lo que consideramos y lo que hacemos para nuestra sociedad, para actuar en la colectividad. Ok, ¿cuál considera que es el mayor desafío al intentar sintetizar información histórica compleja o voluminosa en un texto coherente y estructurado para un lector actual?
Ay, pues justamente la parte de los conceptos. Los conceptos nos ayudan mucho a definir claramente lo que queremos expresar y desafortunadamente caemos en este proceso de querer simplificar todo o hacerlo demasiado ligero, de tal manera que justamente se va perdiendo esa rigurosidad. Una cosa es explicar los conceptos con las mismas palabras o pues con sinónimos o palabras un poco cotidianas y otra cosa, no tener la capacidad de expresar lo que nosotros estamos pensando, lo que productos de nuestros análisis. Entonces, a mí me parece que el desafío más grande es saber diferenciar las etapas o los estadios de análisis de tal manera que se involucren siempre causas, se involucren contextos, se involucren consecuencias, actores, todos estos procesos que nos van a ayudar a que nuestros análisis sean completos y no simplemente expresar un hecho histórico aislado o 2 3 personajes, o lo que llamamos esta historia bronceada, ¿no? Manteniendo solo 2 3 elementos que, pues, nos dan una opinión sesgada de los procesos históricos que estamos realizando. Entonces, para mí, para que un texto sea coherente y tenga esa rigurosidad que deba de cumplir para las expectativas de un lector actual, es justamente eso, una buena narrativa, una buena sintaxis, pero desde luego un buen contenido, perdón. Y para terminar, ¿de qué manera el uso ético de las herramientas digitales y el rigor en el formato de citación, como puede ser el formato APA, ayudan a Ujú. preservar la integridad del relato histórico y la autoría en su campo de trabajo? Bueno, para mí, la verdad, las herramientas digitales son una gran apertura, hablando tanto desde mi campo como historiadora, pero también como profesora. ¿Por qué? Pues porque facilitan todos estos accesos a la comunicación y los vuelven más accesibles, ¿no? Para todos los que tengamos al alcance los dispositivos. Sin embargo, hay como hay una excesiva cantidad de información, pues viene esta otra parte, ¿no? De perdernos en toda esta nube de información. Entonces, sí o sí necesitamos esta evaluación crítica de las fuentes y obviamente saber discernir la confiabilidad de una y otra para pues poder identificar las que sí tienen esta precisión y evitar pues las otras que tengan pues interpretaciones reduccionistas o simplemente que carezcan de validez. Muy bien. Pues sería todo, maestra. Muchísimas gracias por su tiempo y por sus respuestas. Le agradezco. Muy bien, esperamos hayamos pues contribuido a esta construcción del conocimiento de manera responsable y crítica. Un honor, gracias.